¿Conocías todas estas promesas que Dios ha hecho a sus hijos? No te pierdas esta predicación poderosa que transformará tu vida. Las Escrituras están llenas de promesas que Dios ha hecho a sus hijos: salvación, paz, provisión, fortaleza y su presencia constante. Pero, ¿sabías que también tenemos responsabilidades como creyentes? En este mensaje inspirador, exploramos no solo las preciosas promesas que Dios tiene para ti, sino también las responsabilidades que debemos asumir como hijos de Dios. Aprende cómo vivir una vida plena en Cristo, marcada por la fe, la obediencia, el amor y el servicio. Allá vamos. Amados hermanos y hermanas en Cristo, qué privilegio es reunirnos hoy para meditar en las promesas maravillosas que nuestro Padre Celestial ha hecho a sus hijos. Las Escrituras están llenas de promesas divinas que nos dan esperanza, consuelo y dirección en nuestra vida diaria. Pero también debemos recordar que con estas promesas vienen responsabilidades. No estamos llamados simplemente a recibir de Dios, somos llamados a vivir de una manera digna de esas promesas, en obediencia, fe y santidad. Hoy quiero que reflexionemos profundamente sobre estas dos realidades: las promesas de Dios para sus hijos y las responsabilidades que Él nos ha dado. Al hacerlo, comprenderemos mejor cómo vivir de acuerdo con su voluntad y cómo ser testigos fieles de su amor en este mundo. Parte 1. Las promesas de Dios para sus hijos. Desde el principio de la creación, Dios ha sido fiel para cumplir sus promesas a aquellos que le aman. A lo largo de la Biblia, podemos ver cómo Dios ha hecho pactos y promesas a su pueblo, y cómo Él ha mantenido su palabra en cada momento. Sabemos que Dios no es hombre para mentir, y lo que Él promete, lo cumple. Números capítulo 23 versículo 19. 1. La promesa de salvación. La promesa más grande y preciosa que Dios nos ha dado es la promesa de salvación. En Juan capítulo 3 versículo 16, leemos: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». Esta es la esencia del Evangelio, la promesa de que, a través de la fe en Jesucristo, podemos ser salvos y recibir vida eterna. No hay promesa más valiosa que esta. La salvación no es algo que podemos obtener por nuestras obras, es un regalo de Dios, dado por su gracia. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Sin embargo, aunque es un regalo gratuito, debemos recibirlo con fe y arrepentimiento. Esta promesa de vida eterna es nuestra esperanza, y es el fundamento de nuestra relación con Dios. 2. La promesa de paz. Otra de las grandes promesas de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Juan capítulo 14 versículo 27, Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta promesa de paz es algo que el mundo no puede ofrecer. En medio de las dificultades, el caos y las tormentas de la vida, Dios promete darnos paz si confiamos en Él. La paz de Dios no es solo la ausencia de problemas, sino una calma profunda que viene de saber que Él está en control. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. 3. La promesa de provisión. Dios también ha prometido proveer para todas nuestras necesidades. Filipenses capítulo 4 versículo 19 nos dice: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». No importa cuáles sean nuestras circunstancias o necesidades, Dios promete que Él proveerá. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6 del versículo 25 al 34 que no debemos preocuparnos por lo que comeremos, beberemos o vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos todas estas cosas. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas nos serán añadidas. Dios es un proveedor fiel, y no debemos temer cuando confiamos en Él. 4. La promesa de fortaleza. En Isaías capítulo 40 desde el versículo 29 al 31, Dios nos promete fortaleza. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no nos promete una vida libre de dificultades, pero sí nos promete la fortaleza para enfrentarlas. A veces nos sentimos débiles, agotados y sin esperanza, pero es en esos momentos que podemos confiar en su promesa de renovación. Él nos dará fuerzas para seguir adelante, sin importar cuán difícil sea el camino.
5. La promesa de su presencia. En Hebreos capítulo 13 versículo 5, Dios nos hace una promesa preciosa: nunca te dejaré ni te desampararé. Esta es una de las promesas más consoladoras de toda la Escritura. No importa cuán solitarios nos sintamos, no importa cuán oscuros sean los tiempos, Dios está con nosotros. Él promete estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28 versículo 20. La presencia de Dios en nuestra vida es lo que nos sostiene en los momentos más difíciles. Su Espíritu Santo mora en nosotros, guiándonos, consolándonos y fortaleciendo nuestra fe. Nunca estamos solos. Parte 2. Las responsabilidades de los hijos de Dios. Con estas preciosas promesas vienen responsabilidades. Dios no solo nos llama a recibir sus promesas, sino también a vivir de una manera que refleje su carácter y su santidad. Es en nuestra obediencia, fe y amor donde demostramos que verdaderamente somos hijos de Dios. 1. La responsabilidad de la obediencia. La primera responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es la obediencia. Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no es una opción para el creyente, es una señal de nuestro amor y devoción a Dios. Dios ha establecido mandamientos no para limitarnos, sino para guiarnos hacia una vida plena. Cuando obedecemos su palabra, caminamos en su voluntad y disfrutamos de las bendiciones que vienen de vivir en comunión con Él. La obediencia a Dios nos protege del pecado, nos guía en justicia y nos permite ser un testimonio vivo de su poder transformador. 2. La responsabilidad de la fe. Otra responsabilidad clave es vivir por fe. Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra relación con Dios está fundada en la fe, desde el momento en que creemos en Jesucristo para salvación hasta cada paso que damos en nuestra vida diaria. La fe no solo se refiere a creer en Dios para nuestra salvación, sino también a confiar en Él en cada área de nuestra vida. A menudo enfrentamos situaciones donde no podemos ver el camino claro, pero Dios nos llama a caminar por fe, no por vista. Corintios capítulo 5 versículo 7. La fe es nuestra respuesta a las promesas de Dios y una demostración de nuestra confianza en su fidelidad. 3. La responsabilidad de la santidad. Dios nos llama a ser santos, así como Él es santo. Pedro capítulo 1 versículo 16. La santidad significa separarse del pecado y vivir de una manera que agrade a Dios. Es un llamado a alejarnos de las cosas que nos contaminan y a acercarnos a Dios con un corazón puro. Como hijos de Dios, somos llamados a vivir de manera diferente al mundo. No debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Romanos capítulo 12 versículo 2. Esto implica no solo evitar el pecado, sino también cultivar una vida de pureza, rectitud y amor hacia los demás. 4. La responsabilidad de amar. Jesús nos dio un mandamiento claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22 versículo desde 37 al 39. Amar a Dios y amar a los demás es el resumen de toda la ley y los profetas. El amor es la marca de los hijos de Dios. Jesús dijo que todos sabrán que somos sus discípulos si tenemos amor los unos por los otros. Juan capítulo 13 versículo 35. Amar a los demás no siempre es fácil, pero es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Este amor debe ser sacrificial, incondicional y reflejar el amor que hemos recibido de Dios. 5. La responsabilidad del servicio. Finalmente, tenemos la responsabilidad de servir. Jesús nos dio el ejemplo de humildad y servicio cuando lavó los pies de sus discípulos, en Juan capítulo 13. Él nos enseñó que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo capítulo 20 versículo 28. Como sus seguidores, somos llamados a servir a los demás con amor y humildad. El servicio no es una opción, es una parte integral de la vida cristiana. Ya sea sirviendo en la iglesia, ayudando a los necesitados o apoyando a nuestros hermanos en la fe, debemos estar dispuestos a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Hermanos y hermanas, las promesas de Dios son un tesoro incalculable para nuestras vidas. Nos dan esperanza, fortaleza y dirección en medio de este mundo caído. Pero no debemos olvidar que con estas promesas vienen grandes responsabilidades. Dios nos ha llamado no solo a recibir, sino a vivir de una manera que honre su nombre.
Nuestro desafío es responder a las promesas de Dios con fe, obediencia, amor y servicio. Que nuestras vidas sean un reflejo de su gloria y que, al vivir de acuerdo con su voluntad, podamos ser luz en medio de las tinieblas y un testimonio vivo de su gracia. Que el Señor nos dé la fortaleza y la sabiduría para caminar fielmente en nuestras responsabilidades como hijos de Dios, confiando siempre en sus promesas. Amén. Déjame un amén en los comentarios si así lo sientes. Dale un me gusta al vídeo, te lo agradecería muchísimo, y no olvides compartir este vídeo si crees que a alguien le puede ayudar.